Buenos días a todos. Iniciamos la clase de mastología, enfermedades benignas y malignas de este año 2020. Esta es una de las grandes competencias de la especialidad de ginecología, así que bueno, espero que la disfruten. Estos son los objetivos que nos hemos fijado, que están en las competencias del programa de ginecología. En esta ilustración vamos a ver en las dos superiores retracción del pezón, que es uno de los síntomas más importantes y de más sospecha en la mama. En la siguiente ilustración, primera de la izquierda abajo, vemos nódulo, que es un abombamiento de la piel y está acompañada de una discreta retracción. Vemos también mácula y vemos úlcera. Aquí no tenemos ninguna de edema, que se caracteriza por una suerte de piel naranja, como la piel de una naranja, así se ve la mama que tiene edema de piel. Displasia mamaria es por lejos la patología mamaria benigna más frecuente. La palabra displasia es un mal uso del término porque en cuello uterino significa enfermedad premaligna, mientras que en la mama no es así, no tiene nada que ver con el cáncer de mama. Vamos a decir que el uso ha consagrado la palabra displasia a pesar de que se ha intentado cambiar muchas veces, así que nosotros vamos a seguir utilizándola. Está caracterizada por dolor, por aumento de la turgencia, que ocurre de manera cíclica en la fase lútea y en el premenstruo, y que siempre es bilateral, aunque puede haber síntomas más de un lado que del otro, pero la patología es bilateral. Se cree que puede tratarse de una alteración estrógeno-progesterona y los estadios evolutivos son mastodinia, la enfermedad a los 17 a los 25 años, que tiene dolor sin nodularidad, adenosis, que tiene turgencia y dolor con nodularidad entre los 25 y los 40, y luego de esa edad la enfermedad fibroquística o enfermedad de Reclus, que es nodularidad única o múltiple, uni o bilateral, con o sin dolor. Si bien decíamos que no está comprobado la alteración estrógeno-progestágena en la etiología de la displasia y por lo tanto no es muy clara su etiología, son efectivos desde el punto de vista clínico los tratamientos con gestágenos. Aquí los ponemos para que tomen nota. Pueden usarse comprimidos, pueden usarse crema y también tratamientos no hormonales que consisten en vitamina A y E, que como la mama es una parte de la piel, porque es una glándula agregada a la dermis o a la piel, los tratamientos con vitamina A y E también son efectivos. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la biopsia debe realizarse ante la menor duda de malignidad. Y en todos los otros casos el tratamiento es médico, y la dificultad está en que como el síntoma de displasia es nodularidad, eso puede llevar a la confusión con la existencia de un cáncer de mama, pero en cuanto a los estudios veremos las diferencias que tenemos entre un cuadro benigno y uno maligno. La punción de quistes tiene muy pocas indicaciones. Solamente en casos de dolor y crecimiento súbito está permitido realizarla, porque si no, las posibilidades de complicación son más altas que los beneficios, entonces los quistes es preferible no punzarlos. Mastopatías benignas no cíclicas, llamadas también displasias selectivas. Son entidades mamarias cuyos síntomas y signos no tienen relación con el ciclo menstrual.
Son menos frecuentes y pueden ser unilaterales. Suelen ser asintomáticas o presentarse como un nódulo o derrame sanguíneo por el pezón. Ellas son el fibroadenoma, que es la más frecuente de todas, el tumor filodes, la papilomatosis intraductal, las hiperplasias típicas y atípicas, y otros como lipomas, adenomas, fibrolipomas. El tratamiento es la resección en caso de indicación. El fibroadenoma de mama es el tumor benigno más frecuente de la mama. Es un tumor que está formado por componentes de tejido glandular y componentes de tejido fibroso. Las características de benignidad, que es tener bordes netos, ser muy móvil dentro de la glándula, o sea que se patina cuando lo palpamos, y estas características también son reflejadas por la ecografía, hacen que no tenga indicación quirúrgica, salvo que cause un problema estético, es decir, que deforme la mama. No los extirpamos porque muchas veces hay 10 fibroadenomas y si eso no causa alteración en la paciente desde el punto de vista estético, no hay que sacarlo. El tumor filodes es una variedad de fibroadenoma que se caracteriza por tener más cantidad de mitosis. Y en ellos sí tenemos dos formas, la forma benigna que se llama tumor filodes, que cuando se hace maligno se llama sarcoma filodes, porque maligniza como tejido conectivo. La papilomatosis intraductal y las hiperplasias típicas o atípicas son diagnósticos que vamos a encontrar en la histología después de hacer la biopsia, porque en estos casos muchas veces por sangrado por el pezón nos vemos obligados a hacer una cirugía y ahí nos vienen informadas. Otras veces la papilomatosis se observa en una ecografía y son patologías centrales retroareolares en las cuales estéticamente se levanta la areola y el pezón y se extirpan los galactóforos o el galactóforo que tenga la patología. Y los otros son lipomas, adenomas y fibromas, que estos tienen indicación quirúrgica relativa también en caso de que produzcan deformidad o que produzcan otras molestias, pero no tienen una indicación obligatoria una vez diagnosticados. Bueno, aquí tienen la definición escrita de ectasia ductal, galactoforitis crónica y absceso subareolar recidivante. En las dos primeras diapositivas de izquierda a derecha se ve el diagnóstico mamográfico que se caracteriza por se encuentran dilatados y remarcados los conductos galactóforos mayores, y en la tercera diapositiva, la de la derecha, es una visión ecográfica. Miren qué bien que muestra la dilatación de los conductos retroareolares, que pueden ser desde asintomáticos hasta cursar con derrame purulento o cero sanguíneo y dar lugar luego a abscesos, que eso sí tenemos que drenarlos. O tratarlos con antibióticos y una vez que pase el periodo de agudo, la cirugía. La mastitis puerperal es un proceso infeccioso agudo de la glándula mamaria en la lactancia. La frecuencia es del 3 al 5% de las mujeres. La causa es el estafilococo áureo que ingresa por los galactóforos en el momento de la lactancia y nos infecta y nos produce una mastitis. Su tratamiento es cefalosporinas, como aquí está reseñado, cada 12 horas por 7 días, y un porcentaje del 7% evoluciona a absceso. El tratamiento es la punción percutánea y si no respondiera, drenaje quirúrgico. Los derrames del pezón, que no es otra cosa que salida de líquido por el pezón, pueden ser de tipo seroso, lactescente, purulento y sanguíneo.
Pueden ser uni o bilaterales y puede ser uniporo si es por un poro o multiporo por varios poros. Aquí lo importante de saber es, cuando la cantidad es escasa, es bilateral y es seroso, hasta podría ser considerado como normal porque en las multíparas quedan un poco dilatados los conductos galactóforos y puede haber en algún momento por congestión o por cambio de postura o por compresión, puede haber la salida de algún líquido. Se hace patológico cuando esta cantidad es más importante. Lo otro que debemos diferenciar, sobre todo cuando es bilateral, ver si no se trata de una alteración causada por aumento de prolactina. En este caso, por hiperprolactinemia, que puede ser causada un cuadro funcional o por algún medicamento que toma la paciente, o puede tratarse de un adenoma hipofisario. Por eso es que hay que estudiarlo pidiendo una prolactina si tenemos dudas. Cuando es unilateral, si es seroso o lactescente, lo podemos estudiar con ecografía, con mamografía y también con citología. Pero es particularmente importante el derrame sanguíneo, porque el derrame sanguíneo, si bien en un 70% de los casos es patología benigna, que puede ser galactoforitis crónica, papiloma intraductales, pero puede ser una enfermedad premaligna, puede ser hiperplasias típicas o atípicas que van a merecer un estudio histológico también. Y para eso ya les voy a presentar una herramienta importantísima que es la citología. En cuanto a la mamografía, nos muestra imágenes nodulares, retroareolares, como se ve aquí en la mamografía del lado izquierdo, y en la ecografía, imágenes que pueden ser quísticas y pueden ser sólidas dentro o simplemente en la topografía retroareolar. En cuanto al laboratorio, hacemos el dosaje de la hormona prolactina en sangre, cuyo valor normal es hasta 28 nanogramos por mililitro, y es bastante elástico. A veces un cambio de ánimo o un enojo el momento antes del estudio puede causar elevación del dosaje, por lo tanto es aconsejable que la paciente se levante temprano, no haga ejercicio físico y cuando llegue al laboratorio se quede un rato hasta tranquilizarse y relajarse antes de que le saquen sangre. Es muy importante la citología para el diagnóstico del derrame sanguíneo por pezón o de los derrames en general, porque con una simple prueba que consiste en pasar un portaobjeto por el pezón y extenderlo y luego fijarlo en alcohol, de nuevo, en alcohol común, se lo manda al patólogo o al citólogo y quien nos va a informar este resultado. Es muy importante porque esto es lo que va a definir entre el tratamiento médico o el tratamiento quirúrgico del derrame. Así, el tipo A está caracterizado por ser ceroso al microscopio, tener muy pocas células. En el tipo B es inflamatorio, hay muchos polimorfonucleares purulentos. El derrame de tipo C1 ya es hemático pero sin células ductales. El C2 es hemático con células ductales normales y el tipo D es con células ductales atípicas. Aquí se ven, miren, células ductales, esto es coloración de Papa Nicolau, células ductales que se ven en azul, eosinófilas, con algunos núcleos irregulares, se ven hematíes, y este es un derrame de tipo D. Pero en ambos derrames C también tienen indicación quirúrgica. La cirugía que se hace aquí es si la paciente no ha amamantado y es joven,
se tiñe con un colorante azul, con azul patente, el galactóforo de donde sangró, se hace una incisión periareolar, se lo diseca y se extirpa solamente el galactóforo que sangró. En cambio, una mujer que ya ha dado de mamar a sus hijos, lo que se hace, la misma técnica, pero no se tiñe, se saca directamente todos los galactóforos retroareolares y se vuelve a poner la areola en su lugar. Para no repetir lo que está escrito, digamos nada más que las displasias mamarias y los fibroadenomas son la patología más prevalente dentro de los cuadros benignos y que el gran desafío de cualquier ginecólogo es el diagnóstico diferencial entre estas patologías y el carcinoma, siendo que son bastante parecidas. La detección temprana del cáncer de mama, tenemos entre ellas a las lesiones no palpables y se realizan utilizando el tamizaje o cribado también llamado y también conocido bajo el término inglés screening. Cuando realizamos tamizaje, las lesiones no palpables son el 40% de los cánceres detectados y hay una disminución de un 30% en la mortalidad de cáncer para las mujeres que están bajo tamizaje. En la mamografía sobre la izquierda superior vemos un nódulo retroareolar en el cráneo caudal y en el perfil es el de la derecha, donde se observan los bordes espiculados bien irregulares y que retraen la piel de la parte retropezón. En la mamografía inferior el nódulo es menos irregular, pero los bordes no son lisos, así que es sospechoso también, mientras que la mamografía que está sobre el lado derecho tiene bordes aparentemente netos. Esta mamografía, la única alteración que presenta es que tiene una densificación en el parénquima de la mama izquierda. Y esto llama la atención porque es una asimetría. Las mamas en general tienen que ser simétricas. Y aquí hay una asimetría con densificación del parénquima de la mama izquierda. Aquí vamos a describir dos características distintas. En la primera diapositiva de la izquierda se observa una distorsión de la trama mamaria, que es como un pequeño remolino, fíjense ustedes en la zona retroareolar profunda, que se ve como un pequeño remolino sin verse ningún núcleo en el medio, es decir, como si hubiera espículas solas, ¿me entiende? En las dos placas que a continuación se observan retracciones de pezón. En uno de los casos, fíjense, se ve el nódulo espiculado retroareolar, eso marca su etiología probablemente maligna, mientras que en la mama más hacia la derecha se observa la retracción, pero atrás no se observa ningún nódulo ni nada que esté produciendo esa alteración. Solamente una densificación de los galactóforos, posiblemente esta retracción, que es una retracción antigua también, se deba a una galactoforitis crónica, mientras que la otra suelen ser retracciones recientes, la maligna suele ser una retracción reciente. En cuanto a las macrocalcificaciones, son siempre benignas porque el calcio, para que se deposite, tiene que haber algún proceso patológico, pero cuando ha llevado mucho tiempo para hacer que los depósitos de calcio sean macrocalcificaciones, lo que se supone es que el proceso se trata de un proceso benigno. A la mano izquierda, arriba, vemos un fibroadenoma con calcificaciones. En el centro, arriba, se ven también microcalcificaciones dispersas. En la imagen derecha superior se observan calcificaciones vasculares. Esto es en la pared de las arterias, parte del proceso de la arteriosclerosis.
En la del medio, central y abajo se observan calcificaciones que por la distribución topográfica parecen ser de galactóforos. Y también la inferior derecha, que se ve con más aumento, pero parece ser galactóforos. No importa que sean alargadas, porque son macro y entonces todas las macros son benignas. En cuanto a las microcalcificaciones, puede haber microcalcificaciones dispersas o difusas y microcalcificaciones agrupadas. Las dispersas son en general benignas y las agrupadas pueden ser monomorfas o polimorfas. Las monomorfas son aquellas que son redondeadas y las polimorfas son aquellas que son alargadas o anárquicas, es decir, las que son como un punto ortográfico son normales, mientras que las que son como coma son anormales. Así que ojo cuando empezamos a ver puntos y comas, que también además adoptan una disposición desordenada, porque se está hablando de proceso patológico sospechoso. En cuanto a las microcalcificaciones polimorfas, fíjense ustedes qué distintas estas se ven de manera anárquica, especialmente las inferiores izquierdas. Fíjense que bien que se las diferencia con las que veíamos en las placas anteriores, en lo irregulares que son. Fíjense, la placa superior puede dar alguna duda porque algunas son más densas y parecen macros, pero su tamaño es chico, entonces son micro y están rodeadas por otras que tienen distintas densidades, bien polimorfas, lo mismo que la superior derecha. Esta es la clasificación del Colegio Estadounidense de Radiología, que es la clasificación BIRADS, que es la que les explicaba hace un rato. Se divide en 7 clasificaciones que son de riesgo creciente. La BIRAD 0, que es la primera, significa que no aporta datos suficientes y que se necesitan estudios complementarios u otras ecografías o mamografías localizadas o magnificadas, o ver los estudios previos para comparar con el actual, que también es un modo de hacer diagnóstico. La BIRAD 1 es negativo, la BIRAD 2 son hallazgos benignos, la BIRAD 3 son probablemente benignos, pero dan duda. La BIRAD 3 o hay que aclararlo con más estudios o hay que, si tenemos solo mamografía, repetirla a los 6 meses. La BIRAD 4 es una anomalía sospechosa y la BIRAD 5 es muy sugestiva de malignidad y la BIRAD 6 es malignidad comprobada, lesiones cuya biopsia ya confirmó la malignidad, pero en los tumores tratados se clasifica como 6 cuando uno evalúa esas lesiones. Con respecto a los porcentajes, esto es un trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires que está referido abajo. En cuanto al valor predictivo positivo, BIRAD 0 no permite ninguna clasificación, no permite conclusiones, por lo tanto hay que repetir estudios. La BIRAD 1 y la 2 tienen un 0% de valor predictivo positivo. La BIRAD 3 tiene un 8% de valor predictivo positivo, ahí aumenta el riesgo. La BIRAD 4 entre 12,6 y 29% y la BIRAD 5, 86,6% de riesgo de valor predictivo positivo. En cuanto a la ecografía, las imágenes ecográficas de mama tienen una capacidad de diagnóstico inferiores a la mamografía, pero sí sirven y mucho para clarificar si una imagen es sólida o quística. Para eso son, por supuesto, para eso informan mejor que la mamografía. Y por supuesto son un complemento
en el chequeo, en el catastro, son un complemento porque cuando la mamografía genera dudas, el estudio siguiente que se pide es la ecografía. Fíjense ustedes en una opacidad mamográfica que se va a la izquierda superior, en el cuadrante bien externo, porque esto se ve que es una cráneo caudal, se hace una ecografía y muestra claramente un quiste de mama, aquí sobre la derecha superior. Y abajo se ven varios quistes en las ecografías, ambas inferiores. En este caso, en los estudios superiores, la mamografía muestra una imagen nodular, también una cráneo caudal, sobre el lado externo de la mamografía, una imagen nodular que parece benigna. Y cuando vamos a la ecografía, esa imagen, por el tipo de bordes y porque tiene ecos pero tenues en su interior, se reconoce que es un nódulo de características benignas, probablemente un fibroadenoma. En cuanto a los estudios centrales e inferiores, corresponden las dos mamografías a procesos. La central no es tan sospechosa, pero sometida a ecografía muestra una ecografía muy sospechosa de carcinoma, porque es heterogénea y tiene bordes espiculados, fíjense los bordes. Y en las otras ecografías inferiores, del mismo modo. Para que una lesión sea palpable, para que podamos tocarlo a un nódulo en una mama, el nódulo tiene que tener por lo menos 1 centímetro de medida, porque si es menor no lo tocamos. Y muchas veces cuando el tejido mamario es denso, como el caso de las displasias, si coexiste con un nódulo sospechoso, nos vamos a dar cuenta un poquito después, porque no lo vamos a discriminar con un tamaño menor. Cuando sometemos a las pacientes a estadificación, las tenemos bajo catastro, descubrimos lesiones que no son clínicas, o sea, estamos catastrando población sana y cuando encontramos algo normalmente no son palpables, por eso nos han venido a vernos ellas. En ese caso tenemos que, para poder extirpar esas lesiones, aplicar alguno de estos procedimientos que tenemos en esta diapositiva para poder extirpar el tejido biopsiable ya que no lo tocamos. Para el abordaje quirúrgico, que es cuando hacemos la incisión, el día de la cirugía la mandamos a la paciente a rayos para hacer una mamografía y en ese momento se coloca bajo control mamográfico una aguja y a través de la aguja se coloca un arpón como una flecha clavada en la zona donde está la lesión. Al retirar la aguja queda la colita del arpón, que es metálica, es un alambre metálico, queda saliendo por la piel. Entonces cuando incidimos seguimos el arpón hasta que nos encontramos con la lesión y extirpamos toda la zona alrededor del arpón. Esa pieza la vamos a mandar a radiología nuevamente para chequear que la lesión esté en el tejido que hemos sacado. Cuando eso no ocurre, nos avisan desde rayos y tenemos que ampliar el margen para sacarla. Por otro lado, la pieza siempre debe estar marcada con 2 puntos de referencia para que pueda ser ubicada por el patólogo de manera topográfica. Así, si el patólogo nota que hay alguno de los bordes en contacto con la lesión, nos diga ese borde necesita ser ampliado en la cirugía y luego tendremos que ampliar el corte para sacar más tejido en esa zona. ¿Cómo se marcan las piezas? Le ponemos una indicación que dice hilo corto piel, hilo largo pezón, o sea, en la proyección del nódulo que va hacia la piel le ponemos un hilo corto y un hilo largo en la proyección más cercana al pezón. De esa manera, y por supuesto le damos al patólogo la hora en la cual está la lesión. Le ponemos, por ejemplo, mama izquierda, hora 2, hilo corto piel, hilo largo pezón. Las otras técnicas de abordaje, también para lesión no palpable,
se las realiza directamente el especialista en diagnóstico por imágenes. Se hace una ecografía y a través de la ecografía se ve la lesión y se hace una punción que puede ser con aguja fina, que la aguja fina se procesa como citología y se envía al citólogo o al patólogo. Mientras que la punción histológica con aguja gruesa nos da material histológico, o sea, nos permite hacer biopsia, se hace con anestesia local, la hace también el especialista en diagnóstico, se puede hacer con ecografía y nos permite obtener trocitos de tejido muy pequeños del tamaño de un arroz, del grosor de la aguja Trucut, que habitualmente tiene 12G en la medida francesa. 12G es la medida que se usa, 12 gauge, que se utiliza en las medidas francesas. Por último, la punción histológica con vacío bajo estereotaxia digital es una técnica más moderna que se llama mamotón, que consiste en poner a la paciente boca abajo en una camilla fenestrada donde las mamas están colgando, y por debajo de la camilla se coloca un aparato que tiene una aguja que permite punción Trucat y que mientras se hace una mamografía digitalizada de la mama, permite ubicar exactamente, hacer la incisión y hacer que la aguja Trucut se coloque en la zona del nódulo, y luego se acciona el control del equipo y el equipo comienza a tomar trocitos pequeños de biopsia haciendo movimientos hacia adentro y hacia afuera y en los 360 grados, de manera que puede llegar a realizar una extirpación completa de la lesión, y para que se identifique la zona donde estuvo la lesión antes de retirarse, pone un clip metálico para que pueda ser localizado posteriormente la zona, tanto para marcación para radioterapia como si existe necesidad de extirpar esa zona del cuadrante. En las radiografías superiores, la izquierda y la central, en ambas se ve el chasis que se utiliza para mamografía, que tiene letras y números para hacer la referencia de dónde se coloca el arpón bajo control radiológico. En la mamografía de la izquierda está puesta como si fuera en donde está el número 2, mientras que en la radiografía central se la ve atravesar a la altura donde dice la letra, donde está la letra G, ahí está la lesión, ahí se ha pasado un poco el arpón, tendrá que corregirlo un poco hacia atrás, y a la altura, fíjense, del número 4 más o menos, donde está la punta. Sobre la derecha se observa el aparato que se utiliza para la punción Trucat. Fíjense, está ampliada la punta de la aguja, ese movimiento se hace velocísimamente, sale la punta y vuelve a entrar y permite extraer un pedazo de tejido como un cilindrito fino. Abajo y a la izquierda vemos una punción con aguja fina, donde por ecografía se determina la punta de la aguja, ahí se aspira el émbolo y se escupe el contenido sobre un portaobjetos. Ese material se procesa como citología, pero en este caso tiene bastante valor porque los patólogos entrenados o citólogos entrenados tienen la capacidad de informarnos bastante similar a lo que informa el estudio histológico, por supuesto con menos sensibilidad, pero con bastante eficacia. Y por último, abajo a la derecha vemos el mamotón, ven las mamas péndulas y la técnica o la médica maniobrando el mamotón para ponerlo más o menos a la altura de la coordenada que le está mostrando el mamógrafo digital, y entonces le permite una acción del aparato que permite retirar prácticamente toda la biopsia, toda la zona a biopsiar. En estos métodos, el ideal, que llamamos también gold standard, es la biopsia radioquirúrgica. El mamotón, siendo una técnica menos agresiva y por supuesto más costosa
y está menos a disposición. Un 6,66% de las hiperplasias atípicas fueron carcinomas intraductales cuando se hizo la biopsia radioquirúrgica, y el 15,5% de los carcinomas ductales resultaron invasores en la biopsia radioquirúrgica. Como conclusión, vamos a decir que disponemos de técnicas variadas para el diagnóstico. Debemos utilizar la más adecuada a la lesión, las que estén disponibles en nuestro medio de trabajo y en las que tengamos mejores habilidades. Nos relajamos un rato y después seguimos trabajando. Gracias. Cáncer de mama. Con respecto a la epidemiología, incidencia y mortalidad, quiero que graben estos valores que hay en la placa, porque este es el cáncer más frecuente de las mujeres. Estos son los factores de riesgo del cáncer de mama, que es muy importante que todos recuerden. En cuanto a los riesgos familiares, como la determinación de los antígenos BRCA1 y BRCA2 vinculados al cáncer de mama son muy caros, ante la duda de un cáncer de mama familiar, se debe recurrir al asesoramiento genético, que es una consulta a la cual debe concurrir la paciente llevando todos los antecedentes familiares que tenga con respecto a cáncer de mama y cáncer de ovario, que los dos están asociados como cánceres familiares, para que a través de un software el especialista en asesoramiento genético recomiende la conducta a seguir, sea una conducta con controles o sea directamente la realización del BRCA. ¿A quién le realizamos la pesquisa, tamizaje o screening? Examen físico y mamario desde los 20 años en adelante, una vez por año. Recomendamos a las mujeres el autoexamen mamario, que consiste en autoexaminarse una vez al mes en posición de decúbito dorsal, con la mano de la mama que vamos a examinar detrás de la nuca, y lo realizamos con la mama opuesta, o sea, ponemos la mano izquierda detrás de la nuca y revisamos la mama izquierda con la mano derecha, tratando principalmente de conocer lo que tenemos. Hacemos lo mismo del otro lado, de manera tal de que en el momento que aparezca algo que no estaba, eso motivará la consulta. La mamografía anual la hacemos a partir de los 50 años. Aquí pueden encontrar también que debe hacerse desde los 40 años. Hasta hace muy corto tiempo, hasta ahora 1 o 2 años, lo recomendado era hacerlo desde los 40 años. Todavía hay asociaciones de mama que recomiendan hacerlo desde los 40 años, pero el consenso internacional es realizar la mamografía anual desde los 50 años en adelante. ¿Por qué no antes? Porque entre los 40 y los 50 años la mama es mucho más densa, es una ACR2 o 3, y por lo tanto nos da más dudas, indica mayores estudios, y a veces terminamos haciendo biopsias a mujeres que terminan resultando negativas. Por lo tanto, se ha visto que hacer la mamografía entre los 40 y los 50 años más perjudica que el beneficio que da. La indicación es desde los 50 años. En riesgo, la mamografía puede hacerse desde antes, cuando hay riesgo familiar, puede hacerse desde los 30 años, o acortar los intervalos de pesquisa o aumentar los estudios, hacer siempre eco y mamografía o hacer resonancia magnética, etc. En la ancianidad el chequeo se recomienda según la expectativa de vida. ¿Qué queremos decir? Una paciente de 80 años tiene un riesgo de tener un cáncer de mama de 1 en 8, mientras que a los 60 años ese riesgo es mucho más bajo. Entonces, ¿qué hacemos? Indicamos hacer siempre la mamografía a las pacientes, dado que el mayor factor de riesgo es cumplir años, pero
Si una paciente tiene 70 y pico de años y tiene la movilidad disminuida o usa bastones y muletas y el riesgo de moverse para hacer el chequeo puede significar que se caiga, tenga un traumatismo y una fractura de cadera, en ese caso preferimos no recomendar el tamizaje porque es más grande el riesgo que el beneficio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Cuando palpamos un tumor que es fijo, que es móvil con la glándula, pero no dentro de la glándula como pasa en el fibroadenoma, cuando tenemos alteraciones en la piel con o sin nódulo como retracción, úlcera, edema, inflamación o infección, repito, el edema se ve porque al comprimir levemente la piel se hunde en puntitos como si fuera la piel de una naranja. También por derrame por pezón o por afectación de ganglios axilares o supraclaviculares. Ya hemos mostrado mamografías con estas características. Lo que vemos es un nódulo denso, espiculado o de contornos irregulares. Tenemos distorsión de la arquitectura glandular. Podemos tener microcalcificaciones agrupadas, heterogéneas e irregulares, o sea, polimorfas. Debemos tener siempre un negatoscopio para poder ver el par radiológico, o sea, las laterales y las craniocaudales, que la mamografía sea de buena calidad. Tenemos que pedir estudios previos también, porque una de las formas es realizar comparación con los estudios que tenía el año anterior. A veces no nos queda claro viendo la imagen actual, pero cuando vemos la anterior, vemos si la imagen estaba y era igual. Bueno, todo aquello que no cambia no es cáncer, pero si tenemos un cambio de imágenes de un año para otro, ojo, ahí tenemos que poner atención. Y finalmente podemos pedir tomas especiales, que ya esas tomas especiales son la compresión focalizada, que permite ampliar la definición de una zona muy determinada, o la ampliación, que nos sirve para contemplar mejor la característica de las microcalcificaciones, por ejemplo. Estas placas nos permiten apreciar la segunda categoría que se informa en la mamografía, que es la densidad, cuando se pone ACR. En la primera mamografía de la izquierda, ACRA, es una mamografía totalmente transparente, translúcida, que seguramente pertenece a una paciente climatérica. El ACRA es una mamografía normal porque no permite ver perfectamente la estructura de la mama. En la ACRB ya se observa algún tipo de parénquima mamario, sigue siendo una mama muy transparente que permite ver perfectamente aunque hubiera un nódulo dentro de esta zona de densidad. La ACRC es una mamografía más densa, también de mujer más joven, donde se observa el parénquima mamario que tiene esa característica así de telaraña y bien heterogénea, ¿no? Pero aún en esta mamografía permite verse con transparencia y es muy poco probable que oculte un nódulo que pase desapercibido. Finalmente, la última mamografía en la derecha, la ACRD, el parénquima mamario es de tal densidad que puede pasar tranquilamente desapercibida una imagen nodular dentro de ese parénquima. Y por lo tanto, en este caso será informada como ACRD BRAT 0, o sea, mamografía inconcluyente o insatisfactoria, y merecerá otros estudios. Para finalizar, en este caso, en los casos de BRAT 0 es donde la ecografía es muy importante para el diagnóstico, porque permite utilizar otra herramienta para analizar la misma mama, y no es útil la ecografía en el rastreo, en el catastro, porque tiene menor sensibilidad y porque no se ven las microcalcificaciones. Normalmente no se ven las microcalcificaciones en la ecografía. En cuanto a lesiones palpables, ya hemos descrito estos métodos en lesiones no palpables. En cuanto a lesiones palpables, podemos hacer punciones, que si las hacemos con la aguja fina, que son las PAF,
la procesamos con citología. Si usamos la TrueCut o Core, nos permite realizar histología. Y por último, si realizamos biopsias quirúrgicas, se llama incisional cuando se toma una biopsia parcial del nódulo, cuando son lesiones amplias, se realiza esta incisión. Y las excisionales es cuando se extirpa la lesión completa, toda la lesión. Las biopsias, según cómo sean procesadas, pueden ser diferidas cuando se envían al patólogo para que sean debidamente fijadas y teñidas con los colorantes apropiados, como la hematoxilina eosina, o que permite hacer alguna otra tinción que sea necesaria. Y las intraoperatorias o por congelación, en las cuales se hace un preparado histológico sin color por la velocidad que requiere el diagnóstico, y son informadas en la misma sala de quirófano. Hoy en día la que se prefiere es la TrueCut diferida, porque como vamos a realizar la técnica del ganglio centinela antes de sacar el nódulo completo, es conveniente saber o tener confirmada la etiología maligna. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos los no infiltrantes. Tenemos el carcinoma in situ, que puede ser lobulizar o intralobulizar e intraductal. Este último puede ser sólido, comedociano, papilar o cribiforme. En cuanto a los infiltrantes, tenemos el carcinoma lobulizar infiltrante, el carcinoma ductal infiltrante, del cual el tipo NOS es el 80% de las carcinomas, que antiguamente se llamaba escirro por duro. Y luego las formas especiales que tienen algunos pronósticos más favorables, como el medular típico, el mucosecretante, el adenoquístico, el papilar y el tubular, y otros más raros como el liposecretante, apócrino, secretorio y metaplásico. Y por último tenemos la enfermedad de Paget de la mama, que puede ser una enfermedad no infiltrante limitada a la piel del pezón, como un eczema de la piel del pezón, y puede estar acompañado de un nódulo que puede ser un carcinoma infiltrante. En cuanto a la agresividad, estos son distintos factores que se miden dentro de la biopsia y que nos hablan de un tumor si tiene agresividad leve, moderada o grave, según los grados, que son todos crecientes, de menos grave el grado 1 a más grave el grado 3. En cuanto a la invasión vascular o linfática, presencia o ausencia, es más grave cuando hay, igual que la neural. La necrosis, cuando hay necrosis es más agresivo el tumor. Y el componente intraductal también es importante, porque eso, digamos, que es como que nos aumenta la medida del tumor. Esta parte puede ser no palpable, y es lo que nos marca, o a veces que nos haga que la biopsia sea insuficiente, porque la parte intraductal toca el borde de la extirpación, que es lo que nos da los márgenes infiltrados o libres. Todos estos parámetros de la agresividad en el tumor nos sirven para determinar si la paciente va a recibir solo hormonoterapia adyuvante o si va a hacerse acreedora de quimioterapia. Todo esto hace que uno, siempre decimos, el traje a medida. El tratamiento debe ser como un traje a medida, es decir, y esa decisión la vamos a tomar en base a el tamaño tumoral, la agresividad tumoral, la cantidad de ganglios infiltrados que tengamos, y también el estado de los marcadores tumorales, que son los receptores hormonales, a estrógenos, a progesterona, el GNR2-neu, su presencia o ausencia, y el Ki67, que es otro marcador de proliferación tumoral. El cáncer de mama, al igual que otros cánceres, tiene características de dar metástasis en determinados lugares. Por eso ahí es donde vamos a ir a buscar la metástasis para hacer la estadificación prequirúrgica, o sea, cuando ya le tomamos la biopsia, pero antes de operarla. Y esto lo vamos a hacer por laboratorio, que nos permite descartar las metástasis hepáticas, de paso que pedimos
el coagulograma para el estudio, radiografía de tórax, que puede ser solamente de frente o frente y perfil, centellograma o gammagrafía ósea. En los lugares que no se disponga se pueden hacer buscando con radiografías simples de columna lumbar y pelvis, que son los lugares donde más frecuentemente hay metástasis óseas, y una ecografía hepática que se pide en los estadios 3 o cuando hay un hepatograma alterado. Y otros estudios solamente ante síntomas que hagan presumir metástasis en otra localización. Por ejemplo, si la paciente además tiene vértigo de reciente aparición, y bueno, va a haber que pedir una tomografía computada cerebral. Esto es para mostrar lo que no hay que hacer con una diapositiva. No hay que poner demasiada información, así que la pongo nada más que para que sepan que esta clasificación es la de la TNM, que considera tumor, ganglios regionales, es la N, y M es metástasis. Si alguna vez necesitan clasificar a un paciente, la obtienen de internet y le aplican los criterios, les va a dar el estadio que tiene y que sirve para decidir qué tratamiento va a realizar. Esto lo va a realizar el especialista en mastología, a quienes ustedes deriven el paciente. La obligación de ustedes termina ante la sospecha de la existencia de un nódulo en la mama. La clasificación de la TNM pertenece a la Unión Internacional para el Control de Cáncer y reparte en estadios lo que se encuentra en el estado del tumor, los ganglios linfáticos regionales o axilares y las metástasis. Se utiliza para todos los tipos de cáncer. El pronóstico del cáncer de mama y el tratamiento que se va a instituir descansa sobre estos parámetros que yo les he mencionado hace un rato: estado de los ganglios axilares, tamaño tumoral, la histología, los receptores hormonales y los factores proliferativos, y también la presencia o no de HER2 neo. No vamos a exigir que sepan exactamente qué tipo de tratamiento quirúrgico vamos a hacer en determinada paciente o no. Sí es importante que conozcan que el tratamiento actual que buscamos aplicar es el tratamiento conservador, basado en que la pesquisa nos haga descubrir tumores cada vez menores, e incluso lo deseable es que sean no palpables para que podamos tener una mayor curación, que está vinculada a que la paciente sea de estadio 1 y no de estadio 3 ni 4. Como tratamiento conservador se aplican la cuadrantectomía, que fue el primero que de dentro de los conservadores, el primero que se aplicó por allá, inició por allá por los años 70 en el Instituto de Tumores de Milán con el doctor Veronesi, que proponía sacar el nódulo y el cuadrante donde estaba el nódulo para conservar la mama de la paciente. Hasta antes de los años 70 se realizaba mastectomía en todos los centros del mundo. Posteriormente, en Francia, por una mejora en la radioterapia, porque siempre que se conserva la mama hay que irradiar el resto de la mama que dejamos para prevenir la recaída local. En Francia, como se mejoraron las técnicas de radioterapia, entonces empezó a hacerse cuadrantectomías más chicas o solo tumorectomías, es decir, con la sola indicación de que el corte de la extirpación del nódulo pasara por tejido sano, y margen sano es mayor a 1 milímetro. Y luego realizamos la valoración axilar, que en un primer momento, cuando se hizo la operación de Veronesi, se hacía el vaciamiento completo de la axila. Hoy en día también nos hemos vuelto conservadores con la axila, y mediante una técnica que se llama ganglio centinela, marcamos con el radiofármaco y o con colorante el ganglio centinela, lo extirpamos, y si la patóloga o el patólogo nos informa que el ganglio es negativo, no hace falta vaciar la axila. En el último tiempo también está cambiando el concepto,
e incluso en casos de ganglio positivo no se hace el vaciamiento axilar porque el estado de los ganglios sirve más para el pronóstico y para saber que vamos a ser más duros con el tratamiento quimioterápico, y por eso no nos hace falta vaciar la axila, porque vamos a aplicar otra terapia, le vamos a aplicar tratamiento más agresivo con quimioterapia y vamos a agregar irradiación en la axila, que si fuera negativo no lo haríamos. Cuando los tumores son centrales o retroareolares y donde no vamos a poder conservar la areola, o cuando por el tamaño tumoral, ustedes saben, cuando el tamaño es más grande, tiene más de 25 30 centímetros, 2 a 3 centímetros, 25 a 30 milímetros, le indicamos quimioterapia neoadyuvante con la finalidad de achicarlo al tumor y poder aplicarle una cuadrantectomía para ser más estéticos en la cirugía conservadora. Cuando el tumor no se achica, o cuando en el caso de realizar una cirugía conservadora el resultado estético va a ser malo, en ese caso no tiene sentido la cirugía conservadora y pasamos a la cirugía radical. ¿Y cuál es el criterio que nos decide a una cirugía radical o una conservadora? El volumen de la mama. Cuando es un nódulo grande en una mama chica, eso tiene peor pronóstico que cuando la mama es grande, porque va a tardar más en una mama grande el tumor llegar o al plano profundo o a la piel, que es donde nos cambia el estadio, porque la infiltración de la piel o la infiltración a plano profundo, que lo hace inmóvil al tumor, es lo que lo cambia de estadio 2 a estadio 3, o perdón, de estadio 3 a estadio 4, que no nos interesa entrar en el estadio. Pero cuando el tumor básicamente es más grande y no lo podemos achicar con quimio, o el resultado de aplicar una cirugía conservadora va a ser un mal resultado estético, conviene plantearnos entonces la mastectomía radical, o la subradical, o la mastectomía simple, o la mastectomía subcutánea o adenomastectomía, que son variantes todas de mastectomía. Y por supuesto podemos hacer cirugía reconstructiva inmediata o diferida. La cirugía reconstructiva es una tendencia nueva de los últimos 10 años, que consiste en colocar, luego de extirpada la mama, colocar una prótesis o colocar un trasplante, un autotrasplante de la grasa abdominal, por ejemplo, al lecho mamario, con cirugías muy complejas, o llevando el colgajo del músculo dorsal ancho desde la espalda hacia la parte de la mama, o simplemente agregando una prótesis y luego reconstruyendo la areola y el pezón en 2 o 3 tiempos quirúrgicos, nos permite hoy en día resultados estéticos muy buenos. Vuelvo a decirles, todo esto será planteo que hará el especialista en mastología luego de que ustedes deriven la paciente. El tratamiento radiante se realiza siempre que hagamos una cirugía conservadora, en la cual tendremos que irradiar el volumen mamario. Y luego, en base al estado de los ganglios, decidiremos si vamos a irradiar también axila o no. En el caso de los tumores de cuadrantes internos, deberemos irradiar también la cadena mamaria interna. Y estos detalles los decide el radioterapeuta. En caso de la cirugía radical, se irradia la pared torácica y la zona axilar si ha habido ganglios positivos, dado el tumor, el tamaño tumoral que ha tenido, que generalmente es grande y que puede dar metástasis en los linfáticos de la piel que dejemos, así que ahí tenemos que irradiar la piel. Y luego tenemos la irradiación de axila y supraclavicular solo en los casos de ganglios positivos. La terapia adyuvante está basada en el concepto de que apliquemos a cada grado de riesgo que tiene el paciente un tratamiento complementario que nos cubra de la posibilidad de metástasis que se hayan escapado del control local. Antiguamente, hasta los años 70, se hacía solamente la cirugía radical, mastectomía radical y radioterapia.
Luego, cuando surgió la posibilidad de la quimioterapia y de la poliquimioterapia, surgieron los especialistas en oncología clínica. Y son estos especialistas con quienes tenemos que trabajar en equipo y una vez hecho el tratamiento quirúrgico, derivarles la paciente a ellos para que decidan qué tipo de terapia le corresponde realizar. Podrá ser hormonoterapia cuando el tumor es hormonodependiente, podrá ser quimioterapia con distintos tipos de drogas y si también tiene receptores positivos va a continuar posteriormente con hormonoterapia después de terminar la quimioterapia. Y el otro tipo de tratamiento se llama tratamiento neoadyuvante, que este es el que aplicamos cuando queremos achicar un nódulo para llevarlo posteriormente a la cirugía. Esta es la forma en la que vamos a hacer el seguimiento de nuestras pacientes. Vamos a hacer historia clínica y examen físico cada 4 a 6 meses los primeros 3 años. Y luego cada 6 meses los 2 años siguientes, hasta los 5. Y luego el seguimiento anual. ¿Cómo vamos a hacer? Mamografía y ecografía mamaria, si corresponde, si nos da alguna duda el examen, la vamos a hacer anuales. En cirugía conservadora, no antes de los 6 meses de terminar la terapia radiante, porque no permite una buena visualización por la congestión que hay. Vamos a hacer ecografía transvaginal solo en caso de metrorragia, aún en las pacientes que reciben tamoxifeno. Y vamos a hacer ecografía ginecológica anual asociada al dosaje de K125 por laboratorio en pacientes con riesgo de cáncer heredofamiliar. Ya saben ustedes porque el cáncer de mama se asocia con el cáncer de ovario en el riesgo familiar. Es el cáncer más frecuente en la mujer, 31%. Una de cada 8 mujeres que alcanzan los 85 años lo padecen. Ocurre en menopausia temprana. El tamizaje o screening detecta precozmente y disminuye la mortalidad. El cáncer familiar es entre el 15 y el 19%. Su diagnóstico se hace por biopsia, se realiza la estadificación quirúrgica y el tratamiento más efectivo es el quirúrgico y debe ser lo más estético posible. En los factores de mal pronóstico hacemos tratamiento adyuvante, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, etc. Realmente muchas gracias por tanta atención que les he demandado, pero es un tema que tiene la más alta importancia. Realmente muchas gracias y espero que les haya servido.